Listo. Adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en el sistema de unidades. El día de hoy vamos a ser breves, porque es viernes y es tarde. No nos voy a cansar mucho, solamente vamos a entrar al tema de la nulidad de una elección de senadurías, o sea, del Senado de la República. Pero antes de entrar a esta causal de nulidad de una senaduría, tendremos que ver cómo se integra exactamente el Senado de la República. El Senado de la República tuvo una modificación muy importante en el año de los 90, creo que fue en 1993, cuando de 96 senadurías se subió a 128 senadurías. Entonces, actualmente el Senado de la República se integra con 128 escaños. Acuérdense que si hablamos de escaños, estamos hablando de el Senado de la República. Los espacios en el Senado de la República se llaman escaños y los espacios en la Cámara de Diputadas y Diputados se llaman curules. Bueno, los escaños son 128 y entonces, a partir de esta reforma donde se integra el Senado de la República con 128 escaños, pues hay una selección para registrarlos. Por ejemplo, estos 128 escaños se dividen en tres partes. 64 se van a elegir por mayoría relativa. Después 32 se van a elegir por primera minoría. Y después los otros 32 restantes se van a elegir por representación proporcional. Y entonces aquí empieza el cuestionamiento de que muchos dicen, ¿y por qué hay la figura de la representación proporcional en el Senado de la República? A muchos no les gusta, a muchos no les parece, porque lo que sucede aquí con la lista de RP en el Senado de la República es que entonces unas entidades federativas van a tener más representantes que otras entidades federativas. Antes no existía, o sea, en los 70s y en los 80s eran solamente 64 senadurías, dos por cada entidad federativa. Luego se subió a la primera minoría, entonces eran tres por cada entidad federativa. Pero cuando nace el RP ya no sabemos cuántos son por cada entidad federativa. Porque, por ejemplo, un partido, pues en su boleta de senadurías pone el senador o la senadora candidata enfrente de la boleta y atrás pone la lista de RP. Y entonces un partido político en la lista de RP de las senadurías del Senado de la República, ahí pues puede poner en la lista, por ejemplo, los primeros 5 de la lista de RP de la senaduría pueden ser del Estado de México, por ejemplo. Pues si le va bien ese partido en senadurías, va a entrar 2, 3, 4, 5 escaños del Estado de México. Entonces el Estado de México va a tener 3 más 5, 8. Y todos los demás estados 3. Aquí me preguntan cuál es la proporción. Bueno, son 64 de mayoría relativa, 2 por cada entidad federativa. Luego tenemos 32 de primera minoría, que ahorita los vamos a explicar, y otros 32 de RP. Pero el problema de los de RP, como yo les decía, es que si el partido registra los 5 primeros del Estado de México y le va bien ese partido y entran los 5 primeros, entonces ese partido va a tener del Estado de México 8 senadurías. Y de todas las demás entidades federativas va a tener solo 3, por ejemplo. Pero bueno, así está el diseño, así vamos a entrar en el 2024. En la nueva legislación no hay modificaciones al respecto de las senadurías, entonces pues así vamos a llegar al 2024. Entonces, bueno, un partido político, por ejemplo, otra vez Colima, le ponemos el ejemplo. En Colima, un partido político o en cualquier entidad federativa, incluyendo la Ciudad de México, pues tiene que ir al INE y registrar 2 candidaturas, 2 fórmulas que van a competir en ese estado. Entonces yo voy al INE, registro mis 2 fórmulas, soy tal partido y ahí están mis 2 fórmulas. Son 2 fórmulas porque tienen propietario y suplente y propietario y suplente. O al revés, propietario y suplente y propietario y suplente. Nunca se les olvide el principio constitucional que primero fueron acciones afirmativas y ahora es principio constitucional
del 50%. Por ejemplo, son 64 senadurías, 2 por estado. Pues los partidos políticos de esas 64 senadurías tienen que registrar en la mitad mujeres. Pues, por ejemplo, un partido político nacional dice, pues son 32 entidades federativas. Pues de esas 32 entidades federativas, en la mitad, que son 16, tengo que registrar candidatas mujeres. Y en la otra mitad, candidatos hombres. O al revés, en las 32 entidades federativas registro una fórmula de mujeres y una fórmula de hombres, pero tiene que ser el 50% de todas las candidaturas al Senado de la República mujeres. Entonces, bueno, imagínense, en Colima yo voy como partido político y registro mis dos fórmulas, propietario suplente y propietario suplente. Cuando son mujeres, el propietario debe ser mujer y el suplente debe ser mujer necesariamente. No hay derecho. Si registro una candidatura de hombres, entonces sí, el propietario puede ser hombre y la suplente mujer. Ahí sí se puede. Es lo que llamamos acá en el tribunal como paridad competitiva. Puede haber más mujeres compitiendo, pero nunca puede haber más hombres compitiendo. Entonces puede haber mujeres suplentes de hombres propietarios, pero no puede haber hombres suplentes de mujeres propietarias. Todas las fórmulas de mujeres, por ley y además por constitución, todas las fórmulas de mujeres tienen que ser propietaria y suplente. Entonces, bueno, insisto, llega el partido político y registra sus dos candidaturas, sus dos fórmulas. Imagínense que lo hace muy bien y dice la fórmula 1 son mujeres, es lo mejor que podría hacer el partido. Y la fórmula 2 son hombres. ¿Por qué se compiten dos por estado? Porque miren, si en ese estado, Colima, gana la fórmula de ese partido político, o sea, gana ese partido político en senadurías en ese estado, pues van a entrar las dos fórmulas al Senado de la República. Pero el partido le dijo al INE, oye, cuando me registres tus dos fórmulas, dime cuál es la fórmula 1 y dime cuál es la fórmula 2 y las registras. Si gana ese partido en el estado o en la Ciudad de México, van a entrar las dos fórmulas. Pero ¿por qué el partido le tiene que decir al INE, dime cuál es la 1 y dime cuál es la 2? Porque existe la otra figura que les platiqué al principio, 32 senadurías de primera minoría. En realidad aquí se hace más confusa la ley. Le pusieron muy elegante primera minoría, pero eso se vuelve más confuso. Pues mejor póngale segundo lugar. Yo siempre he dicho, ¿por qué le ponen primera minoría? Nomás nos hacen bolas. Póngale segundo lugar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que un partido registra dos fórmulas. Si gana, entran las dos fórmulas que registró, sus propietarios y sus suplentes. Pero si queda en segundo lugar, lo que es la primera minoría conforme a la ley, si queda en segundo lugar, va a entrar una de esas dos fórmulas. Es la única elección en el país que un segundo lugar puede entrar. En el Senado de la República, si quedo en segundo lugar, puedo entrar. Imagínense que yo diga, pues me van a postular para senador, mi partido político, que a todo dar. Me voy a la elección y quedo en segundo lugar. Pues ¿saben qué? Voy a entrar al Senado de la República. Pues muchos partidos políticos lo ven así muy bien y muchos candidatas y candidatas también, porque si en una entidad federativa hay dos partidos muy importantes que se llevan casi todos los votos, pues ese candidato dice, pues aquí como es competencia solo de dos partidos, o gano o quedo en segundo lugar. Entonces ya amarré, como dicen por ahí, una senaduría. El problema del segundo lugar, ¿cuál es? Que solamente entra una de las dos fórmulas. Ahora la pregunta es, ¿cuál de las dos fórmulas entra si quedo en segundo lugar? Pues la que registré al principio en el INE como la fórmula número 1. Y la que registré como número 2 y quedo en segundo lugar, pues no va a entrar la que registré como número 2. Entonces ya se imaginarán las negociaciones en los partidos políticos cuando son los registros de las senadurías en las 32 entidades federativas, porque imagínense que usted les diga al partido, pues te voy a registrar
para candidato a senador, para candidata a senadora. Y va así con otra fórmula, también para el Senado de la República. ¿Qué le van a decir ustedes a su partido? No, pues sabes que por mi número uno. Así si quedo en segundo lugar, también voy a entrar. Entonces siempre van a tener esos problemas los partidos políticos. En el tiempo de registros de candidaturas al Senado de la República, pues ahí están las negociaciones. Y entonces uno va al partido y le dice, bueno, me vas a registrar como candidato a senador, ponme como fórmula número uno. Y muchas veces, pues no los ponen como fórmula número uno, los ponen como número dos, el partido queda en segundo lugar y pues la fórmula número dos no va a entrar. Pero entonces vean cómo en cada entidad federativa entran dos fórmulas que quedaron en primer lugar y entra una tercera fórmula que quedó en segundo lugar, que se llama primera minoría. Entonces van 32 de una fórmula, 32 de otra fórmula, 32 de segundo lugar y nos quedan 32 para que sean 128. Esos 32 van a entrar de la lista de RP. Y entonces de esos 32, a lo mejor si a un partido le va muy bien en senadurías, pues mete 15 más un partido. Y el otro partido mete 3 y el otro tal hasta que se llegue a la cifra de 32 senadurías de RP a nivel nacional. Es una sola lista de senadurías que son 32 a nivel nacional, compiten en todo el país. Y entonces ya cuando se ve la votación de todos los partidos en senadurías, pues se dice estos 32 votos los vamos a dividir entre todos los partidos. Obvio, el partido que tuvo más votos va a meter más senadurías que el partido que tuvo menos votos. Por ejemplo, si una senaduría vale, es un decir, no caso, pero si una senaduría vale 10,000 votos y un partido tuvo 100,000 votos, pues ese partido mete 100. Digo, si una senaduría vale 10,000 votos y un partido tiene 100,000 votos, pues ese partido mete 10 senadurías. Si otro partido tuvo 80,000 votos, pues ese partido mete 8 senadurías, ya van 18. Y si otro partido tuvo 60,000 votos, mete 6, ya van 24 hasta llegar a 32. Por ejemplo, si un partido tuvo 10,000, 11,000 votos, pues nomás les tocó una senaduría. Pero por lo general a todos los partidos les tocan, nomás que un partido le pueden tocar 15 y a otro una. Entonces, de entrada, aquí el problema es que luego, cuando los partidos políticos registran esas senadurías, dicen, pues los primeros 8 son del Estado de México. Y si meto 10, pues voy a meter 8 del Estado de México. Y fíjense, es un problema que luego se tiene con los partidos políticos. ¿Quién decide quién es el uno en la lista? Si yo voy en la lista como número uno de RP de la senaduría, pues créanme que ya entré. ¿Y luego qué pasa con los de RP? No hacen campaña. Pero si a mí mi partido me pone de número que le vaya muy bien a mi partido, pues le va a alcanzar para, por ejemplo, si mi partido tuvo 11,000 votos, como les decía, pues les alcanza para un escaño, para una senaduría, pues voy a entrar yo porque soy el uno. Primero, el partido decide quién es el y quién es el 32, que el 32 de ese partido nunca va a llegar, porque no puede ganar todos ese partido para que entre sus 32. Eso está prohibido en la ley, para que entre 32. Entonces, pues los partidos ahí vienen la negociación y luego dicen, pues es que el presidente del partido es el que va a tener las candidaturas, pues eso se tiene que revisar. Que haya, por lo menos, desde mi punto de vista, una equidad en los estados. Yo podría, por ejemplo, en la ley, pero eso no se me ocurre a mí, yo no sé si alguno se da, pero yo podría en la ley, ¿sabes qué partido? De tu lista de RP no puedes repetir una entidad federativa. Si vas a poner en tu lista 32, pues que sean de las 32 entidades federativas. Ya si quieres poner el 1 del Estado de México y el 32 Campeche, ya es, pero no puedes repetir, pero no, así no dice la ley. Porque luego los partidos dicen es que no se puede meter la ley con nosotros, eso lo decidimos nosotros. Porque tiene razón el partido. Y luego el partido dice, no lo debe de decidir la dirigencia, lo debe de decidir la militancia, pero luego vemos casos que llegan al tribunal donde se impugna porque esa lista la decidió la dirigencia y no tomaron en cuenta a la militancia. Y ya
llegado muchos casos en el tribunal, donde el tribunal le dice al partido, reforma los estatutos y la militancia tiene que participar en nuestros procedimientos para escoger las candidaturas del Senado. Y también pues debería de participar la militancia en escoger a los que van en la lista. Y como yo digo, no repetir los estados. Pero como no está todo eso, pues yo una vez vi una lista que dije, ahora sí se la... Creo que los primeros 6 eran del Estado de México. Pues, ¿por qué? No debería ser así. Pues pon el 1 si quieres del Estado de México, pero el 2 tiene que ser de otra entidad. Y el 3 de otra y el 4 de otra. No está así, insisto. Un partido si decide meter los primeros 15 de Campeche, pues los primeros 15 son de Campeche. Imagínense que le vaya muy bien a la elección y entre 15 de Campeche, entonces Campeche va a tener 15, más 1 del segundo lugar, 16, más 2 del primer lugar, 17, 18. Campeche va a tener 18 senadores de las 128. Y todos los demás partidos, digo, todos los demás, van a tener nada más 3, todos los demás estados 3 senadurías cada estado. Pero Campeche 18. Eso se tiene que revisar. Luego, ¿quién designa a los que van a estar en las listas? Pues yo digo que también ese punto se tiene que revisar, pero hasta ahorita eso se señala en los estatutos y los procedimientos se señalan en los estatutos. Y a lo que más ha llegado al tribunal es que les dice, mira, para que se decida quiénes son las candidaturas, tiene que ser en procedimientos internos democráticos. Los estatutos deben de hablar de procedimientos internos democráticos, es decir, que la militancia decida las candidaturas. ¿Se da la realidad o no? Pues yo no tengo las pruebas, no las puedo decir si sí o si no. Pero una verdadera democracia interna dentro de un partido político quiere decir que la militancia decida cuáles deben ser sus candidaturas. Y a lo mejor por votación, en un sistema interno dentro del partido. Y puede ser votación de la militancia solamente, o como a veces le hacen los partidos, votación abierta a toda la ciudadanía. A ver, ciudadanía, te voy a preguntar, ¿quién quieres que sea el candidato al senador en el estado de Colima? ¿O quién quieres que sea la candidata a senador? Y si ganó esa, pues ganó esa. Así debería ser realmente todos los procesos. Pero bueno, vamos a ver. Como ahorita el tema de la elección presidencial. Pues yo tengo mucha curiosidad del año que entra cómo se va a decidir, sobre todo por los partidos más importantes en nuestro país, quién va a ser la candidata o el candidato presidencial. Va a ser un procedimiento, y si va a ser un procedimiento interno democrático. Si elige la dirigencia, ya no es democrático. Como les digo, en 2003, el Partido Verde Ecologista, todas las decisiones las tomaba la dirigencia. Entonces fue la militancia, 2013, hace 20 años, fue la militancia al tribunal, impugnó esos estatutos del Verde Ecologista, donde todas las decisiones las tomaba la dirigencia, y el tribunal atendió esas demandas y le ordenó al Verde Ecologista, tienes 3 meses para reformar tus estatutos y hacerlos democráticos. Y luego le dijo el tribunal al Verde, y tienes que cumplir con estos 10 puntos. Uno de esos 10 puntos es que la militancia participara en todas las decisiones del partido, incluyendo candidaturas. Es una jurisprudencia que sigue vigente y dice, para que un partido se entienda sus normas internas democráticas, debe participar la militancia y deben de reformarse los estatutos. Y el Verde Ecologista, ¿saben qué? En 3 meses reformó sus estatutos e incorporó a la militancia en la toma de decisiones. Porque, ojo, trabajó el Tribunal Electoral 3 años. Porque ¿saben qué decía la ley? En el 2000. La ley en el 2000 decía que el Tribunal Electoral no puede intervenir en las decisiones internas de los partidos políticos. ¿Y por qué decía eso en el 2000 la legislación? Porque decía, los militantes de los partidos políticos no pueden presentar juicios para la protección de los derechos políticos electorales, impugnando normas internas dentro de sus partidos. Entonces no podía, se supone, conforme a la ley, que el tribunal no podía revisar las normas internas de un partido porque no procedía el JDC para que viniera la militancia al tribunal. Pero vinieron
demandas en el 2000, vinieron demandas en el 2001, 2002, y en el 2003 el tribunal dijo, pues voy más allá de la ley, y todos lo que hemos platicado, todos los militantes tienen derecho a acceso a la justicia, y entonces dice el tribunal que no saben cómo se puso el poder legislativo, ¿no? Pero dice el tribunal que JDC procede para la militancia. Y ya se viene el poder legislativo y le dice al tribunal, oye, pero eso no dice la ley. No, pero la Constitución habla de acceso a la justicia. Y entonces se quedaron los partidos así. Pero los partidos divididos en dos, porque la militancia se quedó enojada, la dirigencia se quedó enojada con el tribunal, pero la militancia dijo, qué bueno que nos abrió la puerta. Y luego fíjense cómo se va desarrollando este tema. Luego hubo conflictos en las dirigencias de los partidos. Por ejemplo, pues hay una elección para elegir al nuevo presidente y al nuevo secretario del partido. Y se hacía la elección interna y había ahí impugnaciones de la elección interna. Y entonces también los candidatos a la dirigencia venían al tribunal y le decían al tribunal, oye, yo perdí la presidencia de mi partido porque el que ganó hizo esto y esto y esto. Anula todo el procedimiento. Y luego en otros casos le decían los partidos al INE, oye INE, yo no quiero organizar la elección para elegir a mi nueva dirigencia, organízala tú INE. Porque también la ley dice, pues si un partido político quiere que la selección o la elección de la dirigencia del partido la organiza el INE, pues lo organiza el INE y listo. Y ya ha habido casos, por ejemplo, el PRD hace algunos años le solicitó al tribunal, le solicitó al INE que él organizara la elección para elegir a su nueva dirigencia, a su presidencia y su secretaría general. Entonces, poco a poco resultó que primero no podía venir la militancia, después no podía venir la dirigencia, ahora puede venir cualquier persona dentro de un partido político, dirigente, militante, simpatizante, el presidente del partido, el secretario del partido, el director de capacitación, por ejemplo, del partido, puede venir al tribunal. Está completamente abierta la puerta, porque cuando dice el tribunal, el JDC procede para cualquier acto dentro de un partido, para impugnar cualquier acto, cualquier decisión dentro de un partido, pues empezaron a llegar por todos lados JDC al tribunal. Y todavía a la fecha, ¿saben cuáles son las demandas que más llegan al tribunal? Los juicios que más llegan al tribunal cada año son juicios de militancia impugnando actos o resoluciones de su dirigencia. Es lo que más llega al tribunal cada año. O sea, algo que estaba cerrada la puerta, el tribunal le abre la puerta y los casos que más llegan al tribunal son de militantes dentro de su partido impugnando un acto o una resolución de su partido. Y luego, fíjense, siguió desarrollándose este tema de las normas internas de los partidos. Y ya a la fecha, ya a la fecha, puede venir un simpatizante, puede venir un militante, puede venir un dirigente del partido y decirle al tribunal, fíjense lo que les voy a decir, esta norma estatutaria dentro de mi partido, fíjense, esta norma estatutaria dentro de mi partido es inconstitucional, inaplícame. Y puede venir un dirigente, puede venir el presidente, puede venir el secretario, puede venir un militante, puede venir un simpatizante y decirnos, me está afectando esta norma estatutaria de mi partido, inaplícamela porque es inconstitucional o inaplícamela porque es inconvencional. Hasta allá ha llegado este tema de las normas internas dentro de los partidos políticos y sus impugnaciones. Y fíjense, la mayoría de los países no permiten que se impugnen las normas internas dentro de sus partidos. En la mayoría de los países se respetan las normas internas dentro de los partidos y nadie puede impugnarlas. Y si no te parecen los estatutos, pues cámbiate del partido. Y si no te parece que te pusimos número 10 en la lista de RP, pues cámbiate de partido. Así pasa en la mayoría de los países. Los partidos políticos son muy poderosos. En México sí, en México podemos ir vía JDC. Y si se aplica el plan B vía juicio electoral, podemos ir al tribunal en cualquier momento a decirle, ¿sabes qué? En mi partido pasó esto y se me está vulnerando estos derechos. Ahora, ojo, también la norma dice que los partidos políticos deben de tener mecanismos de solución dentro de sus partidos y comisiones de justicia dentro de sus partidos, que no hay por qué ir al tribunal.
Pues, por ejemplo, un partido puede decir, aquí está la Comisión de Justicia, y si tú, militante o tú, dirigente, no estás de acuerdo con algún tema, pues que lo resuelva la Comisión de Justicia, que se integra con 5 personas muy reconocidas. ¿Y luego qué creen que pasa? Va un militante a la Comisión de Justicia nunca se instala. O presenta su queja ante la Comisión de Justicia, y la Comisión de Justicia reserva ahí la queja y nunca la resuelve. Entonces dice el tribunal, si no te atienden dentro de tu partido, te saltas esa instancia. Es una jurisprudencia que se llama Persano y te vienes directamente al tribunal y nada más le dice al tribunal, mira, que presente la queja dentro del partido, pero el partido nunca la resuelve. Y les digo, un año, si no me equivoco, no me acuerdo qué año, pero ese año el 80% de las demandas que llegaron al tribunal, que son miles, no crean que llegan 10 demandas al tribunal cada año, llegan miles, pues el 80% eran de la militancia dentro de los partidos políticos. Y ahora si les pregunto, ¿cuál es el partido que más impugna? ¿Cuál es la militancia del partido que más impugna? Y no lo digo yo, no son los números. Esto es de hace 3 años, no sé si siga ese mismo tema porque no lo he revisado. Pero los militantes que más impugnan no son los que se imaginan. Los militantes que más impugnan, ¿saben cuáles son? Los del Partido de Acción Nacional. Ahí está la estadística. Son los que más presentan demandas al tribunal, cuestionando actos, resoluciones, estatutos dentro de su partido político. Pero les digo, para tener normas internas democráticas, pues las decisiones las deben de tomar bien la militancia. Ya veremos, por ejemplo, en 2024, cuando se tengan que registrar las candidaturas, pues qué es lo que pasa. Si ustedes son militantes o simpatizantes de un partido político, pues se van a dar cuenta en el 2024 por qué pusieron a estos primeros en la lista, por qué registraron a estos para diputaciones, por qué registraron a estos para senadurías. Se van a dar cuenta del procedimiento, si fue democrático o no. Aquí me pregunta Guillermo, no escuché cuál es la militancia que más impugna, la del Partido Acción Nacional. Hace 3 años para atrás. Estos últimos 3 años, se los digo sinceramente, no he revisado en estos últimos 3 años cuáles son los militantes que más impugnan ante el tribunal. Pero tradicionalmente los que más iban al tribunal eran la militancia del PAN, porque pues, la militancia del PAN estaba muy bien informada, tenían buenos abogados y pues venían al tribunal a cada uno contra actos de sus dirigencias. Pero vienen de todos, ¿eh? No crean que nada más vienen de todos los partidos políticos y los juicios que más se promueven ante el tribunal son estos actos y resoluciones dentro de los partidos. Es lo que más llega al tribunal y de todos los partidos, ¿no? Impugnando actos, resoluciones dentro de su partido. Y saben que llega mucho, pues estos temas de las listas. Porque fíjense luego lo que ha pasado, si son casos reales que han llegado al tribunal. Me dicen, me llaman a mi partido y le dicen, tú vas a ser candidato a diputado de RP. Pues que a todo dar, ¿no? Muy bien. Vas a estar como número 8. Si le va bien a tu partido, si nos va bien como partido, le dicen, pues alcanzas a meterte. Si sacamos buena votación, pues vas a alcanzar a entrar. Entonces vean lo que pasa. Han llegado casos así, les digo. Le va bien al partido y entonces le dicen al partido ahí, le dice el INE, saca los cómputos, saca los resultados, revisa las fórmulas de repente, le dice al INE, pues sabes qué, tu partido político te alcanzó para meter 12 y yo soy el 8. Entonces digo, pues ya entré y ¿saben qué dice el partido de última decisión? Voy a meter 12 INE, pero ¿sabes qué? Que entre el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13. Pero el 8, ¿por qué lo decidió así el partido? Ya que se celebró la elección, pregúntale al partido, pero saca al 8 y mete al 3. Entonces, algunas veces, pues así se queda en la decisión del partido. Pero otras veces, pues llega el 8 al tribunal y le dice, oye, el tribunal, dile a mi partido que tengo que entrar yo y no el 13. Y cuando llegan esos casos, pues sí le dice el tribunal al partido, oye, es que aquí le toca el 8, no le toca el 13. A veces, que tampoco tengo las pruebas,
Casualmente renuncia el 8, ¿no? Yo no sé. Pero renuncia el 8, entonces si renuncia el 8, pues entra el 13. Si les fue bien, ahora si les fue mal, pues entran 3. O entran 5, si estoy del 1 al 5, pues ya me rayé, pero si soy el 6, pues me quedé ahí, a punto de entrar al Senado de la República, a punto de entrar a la Cámara de Diputadas y Diputados, pero no entré, porque nos alcanzó hasta el 12 y yo soy el 13. Entonces así pasan muchos casos y así se impugna, pero les digo, las listas de RP del Senado de la República, pues el partido político tiene absolutamente toda la decisión para decir cuál es el 1, cuál es el 8 y cuál es el 12. Y lo idóneo sería que la militancia decidiera esas situaciones, no la dirigencia. Que la militancia, por voto, decidiera, a ver, yo quiero que este sea el 1, yo quiero que este sea el 8, o que se voten varios y digan, ah, pues como tú ganaste la votación, tú vas a ser el 1. Como tú quedaste en segundo lugar de la votación, de la militancia, tú vas a ser el 2. Luego tú vas a ser el 3, y tú vas a ser el 4 y así. Pero eso depende de cada partido político y depende de los estatutos de cada partido, y luego también depende si impugna la militancia o no impugna la militancia. Por ejemplo, hay otros partidos políticos que dicen, como esto es un enredo y lo tengo que hacer muy rápido, sorteo. No sé si ustedes están de acuerdo con el sorteo o no, pero un partido dice, ah, pues voy a sortear a las 32 candidaturas de RP del Senado de la República, que entren los 32 a un sorteo y, ah, pues me salió el 6, ah, pues tú eres el 6. Ah, pues me salió el 16, pues tú eres el 16. Ah, a mí me salió el 1, pues tú vas en 1 en la lista, entonces tú ya vas a ser seguramente senador, porque eres el 1 en la lista. Y luego vean lo que se puede hacer, es que el tribunal pues siempre de alguna forma revisa también, pues que se respeten las decisiones del partido mientras no vulneren derechos humanos o derechos constitucionales. Hay partidos que saben qué hacen, a ver, tú te vas por mayoría relativa en Colima, y luego, pero como quiero asegurar tu candidatura, te vas por mayoría relativa en Colima. Número uno, si gana nuestro partido, entras. Pero como eres número la fórmula, si quedamos en segundo lugar, también entras. Pero si el partido no quiere carrera, dice, y si quedamos en tercer lugar, ¿sabes por qué? ¿Sabes cómo le vamos a hacer para que entres? Te voy a poner número 1 en la lista de RP. ¿Y saben qué dice la ley? Pueden participar por teoría relativa y también por RP. Y si no le pega a la mayoría relativa o a la primera minoría, pues le va a pegar al RP y así han sido esas candidaturas. Entonces, fíjense, ya si se platicó otras veces, si ya revisamos en el derecho comparado en todo, pues es completamente distinto. Por ejemplo, podríamos decir que Estados Unidos es una democracia avanzada, es un sistema anglosajón avanzado, etcétera. Presumen mucho de su democracia, etcétera, que habrá que ver si realmente son democráticos o no. Pero en Estados Unidos no existe el RP. Allá dicen, aquí no decide nada el partido, aquí todo lo tiene que decidir la ciudadanía, no la militancia. Y entonces aquí todos van a competir en campañas. El que llegue al Senado en Estados Unidos es en campaña y ganó la campaña. Y el que llegue a la Cámara de Representantes en Estados Unidos, que son los diputados, pues que gane campaña. Aquí nada de RP, nada de listas. Y luego dicen en Estados Unidos, y si un senador es muy bueno, se puede reelegir. ¿Cuántas veces? 10 veces. Si la militancia decide que quiere que se reelija a ese senador 10 veces, no la militancia, perdón, la ciudadanía, pues ese senador se puede elegir 10 veces. Y si siempre votan por él, pues siempre va a ser senador. Eso en Estados Unidos. México, ¿cuántas veces se puede reelegir un senador? Solamente una vez. Ahorita, ojo, se los van a encontrar en el 24. Muchos senadores y senadores en este momento se los van a encontrar en la boleta y les van a decir, oye, ¿sabes qué? Vuelve a votar por mí. Me quiero reelegir. Ustedes lo van a decidir. Diputaciones. ¿Cuántas veces se puede reelegir una diputada, un diputado? 4. Se van a encontrar a los diputados que están ahorita y a las diputadas que están ahorita, ¿y qué creen? Les van a pedir la reelección.
Entonces ustedes deben de pensar muy bien si quieren votar para que se reelija esa diputada o ese diputado. Presidencias municipales, ¿cuántas veces? Dos. Su presidente municipal en este momento o su presidenta municipal en este momento les va a pedir la reelección. Tengan cuidado, ¿qué está haciendo su presidente municipal? ¿Lo está haciendo bien? ¿Lo está haciendo mal? Hay que ver. Antes no se podía ver, no hay que engañarnos, antes no se podía ver, porque nada más veíamos lo que salía en la televisión, y lo que salía en la televisión y la televisión, es que yo estoy viejito, entiéndame, la televisión tenía 4 canales, entonces lo que decía ese canal, pues esa era la noticia, y si no decía la noticia ese canal, pues ya no nos enterábamos de esa noticia. Pues ¿cómo podía yo votar por unas candidaturas u otras? Pues ni sabía bien qué estaban haciendo en el Senado. En redes sociales, 2023. Ahorita en redes sociales ustedes pueden ver qué está haciendo cualquier presidente municipal, cualquier presidente todos los días. Solamente ponen, te sigo. Por ejemplo, yo sigo a la gobernadora de Colima, que es muy joven y todo, sigo todos los días lo que hace. Y ahí me aparece en Facebook una alarmita y ya sale ahí la gobernadora de Colima en algún acto, tomando alguna decisión, o en una reunión, o lo que quieran. Por ejemplo, hoy vino a México y que es muy mi amiga, ¿no? Ni la conozco, pero ya la vi en redes sociales, que hoy estaba en México con Claudia Sheinbaum y otras gobernadoras. ¿Por qué me enteré? Pues porque la sigo en redes sociales. Luego, yo soy de Huixquilucan, Estado de México. Ahí tenemos presidenta municipal. También la sigo. Y ya sé qué hizo hoy la presidenta municipal de Huixquilucan. Porque les digo, ¿qué va a pasar en 24? Van a decir, oye, pues vota por mí otra vez. ¿Cómo sé yo si voy a votar por ella otra vez o no? Pues vamos viendo qué anda haciendo. Ahora, les soy sincero, yo no sigo a los senadores. A lo mejor estoy bien, pero hasta ahorita no he seguido ni a la senadora, ni a los senadores del Estado de México, que son los que me corresponden. A las diputadas y a los diputados tampoco los sigo. Pero sí sigo, por ejemplo, al gobernador del Estado de México, sigo a la jefa de gobierno de aquí, sigo a la gobernadora de Colima y sigo a mi presidenta municipal. Porque si seguimos a todos, pues entonces no vamos a trabajar. Vamos a estar viendo qué hacen todos los políticos todos los días. Pero sí sigo los principales. Me van a pedir el voto. Ahora, segundo punto, este es otro candado que está en la Constitución, por eso no se puede modificar, porque se han venido al tribunal a quejarse. ¿Saben cuál es el candado? Si yo soy presidente municipal y me quiero reelegir, lo tiene que autorizar mi partido. Si no, no me puedo reelegir. Ojo con ese candado. ¿Saben de cuando yo ahorita soy el presidente municipal y voy a todo dar en mi municipio y la mayoría de la ciudadanía está conmigo? Pero viene la reelección y dice el partido, no, no te voy a registrar para que te reelijas, ya tengo otro candidato. ¿Saben qué puede hacer el presidente municipal en funciones? Nada, porque lo dice la Constitución. ¿Y qué quedamos? Que si lo dice la Constitución, no hay forma de modificarlo. Entonces, el partido político tiene una serie de atribuciones todavía muy importantes. En Estados Unidos, por ejemplo, no pasa eso. En Estados Unidos lo decide la ciudadanía. Y por eso no les gusta el RP. En Italia prácticamente todo es RP. Entonces, tenemos de todo en el mundo. Aquí en México ya saben que nos gusta meter de todo. Todos tenemos RP, tenemos mayoría relativa y también tenemos segundo lugar en el Senado de la República. Todo. El problema y lo que yo sí le veo que hay que pensar muy bien a futuro, que de verdad a mí no me parece mucho, pero quienes reforman la Constitución y la ley, que son los propios partidos políticos, pues a mí no me parece, no me convence eso de que si me quiero reelegir, lo tiene que decidir mi partido político y no yo, y luego la ciudadanía. Imagínense que usted, yo voy a hacer que se reelija mi presidenta municipal. Pues no, ni siquiera vas a votar por ella. ¿Por qué? Porque, ¿qué crees? El partido ya no la registró para que se reelija. Registró a otro o a otra. Entonces hay que ver eso y ahorita pues sí, los partidos políticos tienen esa decisión y van a pedirles la reelección en el 2024 a aquellos presidentes municipales, presidentas, diputadas, lo que sea,
que el partido decidió volverlos a registrar para que compitan y se reelijan. Si el partido decidió que no, aunque ustedes quieran votar por esa presidenta municipal, no van a poder votar porque el partido ya no lo registró. Y además, pues quedó ese sistema así medio híbrido, porque el Senado de la República solo me puedo reelegir una vez. Para diputaciones federales me puedo reelegir 4 veces, bueno, 3 veces y puedo reelegirme 3, ¿no? Soy diputada y luego me puedo reelegir 3 veces, es decir, puedo ser diputada en 4 periodos distintos, 12 años. Presidencia municipal, solamente una vez me puedo reelegir. Y lo que sí es histórico en nuestro país, y yo creo que está bien también, no me puedo reelegir si soy gobernador o gobernador, y mucho menos puedo reelegir si soy presidenta o presidente. En Estados Unidos se puede reelegir el presidente, en Estados Unidos se puede reelegir cualquier gobernador sin ningún problema. Acá la historia nos dice que no se puede reelegir y no se puede reelegir presidente o presidenta. Y también la historia nos dice que no deben tener suplentes ni el presidente ni el o el gobernador. ¿Qué damos tentaciones ahí con el suplente? Mejor es el propietario. Y se han dado muchos casos en la materia electoral. Pues, por ejemplo, también en mi estado, en Colima, ¿saben qué pasó en Colima? Ahí no se las dejo rápidamente de tarea. En Colima tuvimos 4 gobernadores en 2 años. Hicimos, ahí les va, proceso electoral de 2003 para el Colima. El gobernador en funciones intervino a favor de una candidatura. Los medios de comunicación intervinieron mucho a favor de una candidatura. No hubo equidad en la contienda. Cuando ganó ese candidato a la gobernatura de Colima, se impugnó ante el Tribunal Electoral de Colima. El Tribunal Electoral de Colima confirmó el resultado, pero luego se fueron a la sala superior. La sala superior no la elección, porque se vulneró el principio de equidad en la contienda y se acreditó que diversos servidores públicos habían estado apoyando tal candidatura, entre otras cosas, medios de comunicación también, lo que ustedes quieran, se anuló la elección. En una gobernatura en Colima, bueno, ya se anuló la elección. ¿Qué pasa cuando se anula la elección? Dice la ley, pues se convoca elecciones extraordinarias, pero mientras hay un interino. Entonces, primer gobernador, el interino, porque el que dura 6 años acaba, ¿eh? Ese termina porque termina. Pase lo que pase, ningún gobernador puede durar más de 6 años. Él ya acabó. Pero como no había un que se anuló la elección, entra un interino. ¿Quién escoge al interino? El Congreso del Estado. Tenemos un gobernador interino. Bueno, se celebra la elección extraordinaria. ¿Y qué creen que pasó? Vuelve a ganar el mismo por los votos. Luego es así. Se pusieron más papelusos y más votos obtuvo. El mismo. Pero luego vean cómo es el destino, el que le toca ser gobernador y el que no. Y ya hay que ponerse en eso, en esas cosas, porque si no te toca, y si te toca también, cuando esté, primero que alguna elección, vuelve a tener con más votos. Entra de gobierno, pues teníamos el interino y este que vuelve a y ya entra. ¿Saben qué pasó en los 7 meses? Tenía un avión del Estado, se cayó el avión del Estado de Michoacán y se mató con todo su gabinete. 7 meses. Entonces llevamos gobernador interino, llevamos este que volvió a ganar extraordinaria, pero se mató. ¿Qué pasa si se mata? La ley dice de Colima. Si falta el gobernador los primeros 2 años de su gobierno, hay que convocar una elección extraordinaria. Se nombró otro interino y se convocó una tercera elección extraordinaria. ¿Saben qué hizo el Instituto Electoral de Colima? Realizó 3 elecciones de gobernador en menos de 2 años. Bueno, pues ya ganó. Bien, si tenían dudas. Y entonces tuvimos 4 gobernadores por menos de 2 años. Primero que se logró la elección y después porque falleció durante los primeros 2 años el gobernador que ya había ganado la elección. Entonces ese candidato de plano ser gobernador. Pero imagínense un instituto electoral en Bolivia
que de repente le dicen, pues otra vez es otra vez la gobernador. Sí, porque y luego, pues otra vez la de gobernador, pero ¿cómo otra vez vamos a organizar toda una elección de gobernador? Sí, porque falleció. Y así puede ser. La materia electoral nos da muchas promesas y pueden pasar muchas cosas en la materia electoral. Y luego les doy el caso de Colima. Lo mismo. 2000, creo que fue 16, 2015, 2016, por ahí. Elección de gobernador. Y entonces, fíjense lo que en ese caso también fue muy interesante. Elección de gobernador, pues gana un candidato, se impugna la elección y se le pide al Tribunal Electoral de Colima que anule la elección. ¿Por qué? Porque un servidor público estuvo promoviendo el voto a favor de una candidatura. ¿Qué servidor público? El secretario de Desarrollo Social. Vía programas sociales le decía a las personas, aquí está el programa social, pero vota por esta candidatura. Y en la legislación de Colima hay una causal de nulidad así específica que dice si interviene un servidor público que tenga relación directa con el gobernador, se anula la elección. Pues claro que el secretario de Desarrollo Social tiene tiene relación directa con el gobernador del estado y además es el que nos da los programas sociales. Y entonces, pues fíjense, llega el asunto a Colima y el Tribunal Electoral de Colima dice no tengo pruebas de que el secretario de Desarrollo Social esté por ahí presionando a los que les daban los programas sociales. Y luego fíjense, para que vean de todo lo que puede pasar. Había una grabación. Pero, ¿qué dice la Suprema Corte? Que las grabaciones no son pruebas lícitas. Que es otro tema estudiado, no va a meter ahí porque si no nunca acabamos. Ahí está la discusión si una grabación debe ser una prueba lícita o no. Y se debe sancionar a que te grabó sin ninguna autorización. Pero a lo mejor ahí está la prueba, a lo mejor es ilícita, pero se acredita en una determinada situación. Entonces hay quienes dicen, pues si es ilícita, pues hay que sancionar a los que obtuvieron esa prueba, porque es ilícita. Pero ya está la prueba. Pero ahorita no se admite, ¿no? Lo ha dicho la Suprema Corte constantemente. Si la prueba es ilícita, no se admite para revisar. Les digo, yo tengo mis dudas, pero a ustedes se los dejo de tarea que harían si les llega a un juzgado o a un tribunal y ustedes son magistrados o magistrados, les llega una prueba ilícita, ¿qué hacen con ella? No lo toman en cuenta, pero ahí está la evidencia. Pues si la toman en cuenta. Pues bueno, el Tribunal Electoral de Colima dijo es una grabación y la Suprema Corte y la jurisprudencia y lo que ustedes ya saben es ilícita, no lo tomamos en cuenta. Por lo tanto, no hay prueba para acreditar que el secretario de Seguridad Social estuvo presionando al elector. Resuelve el Tribunal de Colima, confirma la elección. Pero ojo, fíjense todo lo que pasó. Luego toman posesión, antes de que tomara posesión el candidato a ganador del gobierno de Colima, se impugnó la sentencia de Colima y se fueron acá a la Sala Superior. Y en ese inter, que se impugnó la elección de Colima y se vinieron a la Sala Superior, en ese inter se integró el Congreso del Estado. Entraron las diputadas y los diputados nuevos, los que ganaron la elección. Entonces, ese Congreso del Estado, por primera vez, tenía mayoría en la oposición. O sea, Colima siempre ha sido priista por primera vez. Es la primera elección que no es priista. Esta, de la gobernadora que tenemos actualmente, que ganó. Pero antes, en esos tiempos, 2016, por primera vez en Colima, la mayoría de las diputaciones en Colima las tenía la oposición. ¿Y saben qué hizo ese Congreso de Colima en cuanto se instaló? Pues dijo, pues es que esta grabación es ilícita, ¿verdad? Pues sí, pues no hay problema, vamos a tener otra prueba. Y entonces el Congreso del Estado citó al secretario de Desarrollo Social, al Congreso, y lo sentó ahí en medio de todas las diputadas y diputados y le dijo, mira, bajo las responsabilidades a que pueden penales, bajo responsabilidades administrativas y hasta puede ser un delito electoral.
dinos si lo que está en esa grabación es tu voz y tú lo dijiste o no. Pero si dices mentiras, es un delito electoral. Se puede configurar un delito electoral, se puede configurar un delito penal, se puede configurar una falta administrativa. Entonces, bajo protesta de decir verdad, ahí lo sentaron al secretario de Desarrollo Social, dinos si esa grabación es tu voz y tú dijiste eso. ¿Y qué creen que dijo el secretario de Desarrollo Social? Sí es mi voz y sí dije eso. Ya no es prueba ilícita, ya no es una grabación. ¿Cómo lo podemos tomar? Pues como una confesional o como una testimonial ante el Congreso del Estado, no ante cualquier autoridad. ¿Y saben qué hizo el Congreso del Estado? Pues recabó esa prueba superviniente, que sí se llama, y esa prueba que recabó después se la manda a la sala superior y le dice, ¿sabes qué, sala superior? Antes de que te pronuncies si se anula o no la elección en Colima, ahí te va esta nueva prueba, superveniente, acaba de llegar. ¿Y qué dice la ley? Si hay una prueba que no existía, entonces tiene que admitir. Porque no le podemos decir al partido, oye, ¿por qué no presentaste desde un principio esa prueba? Ya no la podemos admitir ahora. No, si es superveniente porque apareció después. Dice la ley, se tiene que admitir. Entonces llega esa prueba del Congreso, de la sala superior. La sala superior admite esa prueba, valora esa prueba y con base en esa prueba anula la elección del gobierno por segunda vez. Hasta eso podemos presumir en Colima. Somos el único estado que nos han dos veces la gobernatura. Pero vean este tema de pruebas y todo lo que puede pasar. Y claro, el Tribunal Electoral de Colima dijo, pues yo no la anulé porque no tenía esa prueba. Pero la sala superior sí la anuló, que le llamó esa prueba después, que el Congreso elaboró citando al secretario de Desarrollo Social. Ahora, si el secretario de Desarrollo Social le hubiera dicho, no es mi voz, yo no dije eso, pues quién sabe qué hubiera pasado. Pero dijo, es mi voz, si yo dije eso, o sea, una elección. Porque fue un resultado cerradísimo esa elección del 2016 en Colima. Eran 2 puntos, creo, diferencia entre el primero y el segundo lugar. Lo que siempre hemos platicado, si ven una elección que la diferencia entre el primero y segundo lugar son menos de 5 puntos, juren lo que van. Pero si vuelve a pasar lo del 18, que parece 18 y 18 puntos, si vuelve a pasar lo del 18, que el presidente, el candidato a presidente ganó con 18 puntos, ni para qué vamos a ningún tribunal. Bueno, eso es lo que yo creo. Y eso es lo que hacen los partidos. Pierdo por menos de 5 puntos, impugno la elección. Si pierdo por 10, 15, 20 puntos, pues ya el partido sabe que va a ser muy difícil acreditarle al tribunal que se anule la elección. Esta de Colima fue muy cerrada y se anuló la elección. Pero vean cómo pues las pruebas, también existe esa figura muy importante en las pruebas supervenientes. Llegó después la prueba. Y con esa prueba que llegó después, pues se tuvo que anular la elección. Y otra vez el Instituto Electoral de Colima tuvo que organizar una elección extraordinaria. Y sorpresa, ya para acabar con este rollo. ¿Saben quién organizó la elección extraordinaria? El INE, no el Instituto Electoral de Colima. Porque en la ordinaria se advirtieron algunas inconsistencias en la organización del proceso electoral y entonces decidió la sala superior y dijo en su sentencia, y la elección extraordinaria la organiza el INE, no el Instituto Estatal. Y como el INE tiene atribuciones para organizar elecciones, acuérdense que tiene atribuciones de asunción, delegación y atracción. Asunción quiere decir yo asumo, bajo la redundancia, las funciones del OMNI. Entonces le dice el tribunal en su sentencia, la elección extraordinaria no la va a organizar el OMNI, la va a organizar el Instituto Nacional Electoral y así se celebró la elección extraordinaria en el 2016. Entonces vean todo lo que puede pasar, vean las inconsistencias que se pueden dar y el sistema de nulidades pues constantemente se va actualizando, se va renovando. Ya vamos a ver después en otras sesiones casos por violencia política en razón de género que pueden provocar que sea una elección o casos de símbolos religiosos que también es un tema muy discutido donde se puede anular una elección porque se utilizaron símbolos religiosos o hubo propaganda religiosa durante las campañas. Son los últimos casos que ha revisado el tribunal en donde ha anulado elecciones. Pero este de Colima, pues también quedó muy claro. Si hay intervención de los servidores públicos presionando al electorado, su voto, pues eso puede ocurrir inmediatamente, ¿no? También.
que se anule la elección. Entonces hay que tener siempre ahí los precedentes. Y bueno, este tema de las senadurías, pues ya les decía, ¿no? Dos fórmulas por mayoría relativa o una fórmula segundo lugar o primera minoría y luego los RP. Pero vean qué dice aquí la ley. Ya vamos terminando, ¿eh? Es viernes. Ya casi estamos terminando. Nada más vamos a ajustar este tema. Que quede claro. Dice la ley, fíjense, cuando alguna de las causales de nulidad tal y tal y tal se actualicen en senadurías, se puede anular la elección. Como en diputados, si anulamos el 20% de las casillas, se anula la elección. Pero es muy difícil. Y ya no es el 20% de las casillas en un distrito como en diputaciones. Hay que anular el 20% de las casillas en todo un estado. Acuérdense que en un distrito más o menos se instalan 500 casillas, pero en un estado se pueden instalar 10,000 casillas. Entonces, anular el 20%, tendríamos que, el tribunal tendría que anular 2,000 casillas. Entonces, es algo así como muy difícil. Todo esto que hemos visto, que qué tiene que pasar para que se anule una casilla, imagínense anular 2,000. Va a estar muy difícil que un tribunal anule 2,000 casillas. Luego, la otra causal de nulidad nos dice, cuando no se instale el 20% de las casillas en ese estado, ¿realmente ustedes creen que al INE se le va a pasar instalar el 20% de las casillas en un estado? Simplemente les voy a dar un dato. La última elección que tuvimos, esta que les dije de senadurías en Tamaulipas hace 15 días, que se organizó una elección para el Senado de la República en Tamaulipas, en todo el estado. Pues creo que el INE ahí instaló 4,577 casillas. Y 4,577, no había mucho caso del dato, fueron el 100% de las casillas. Fíjense, a pesar de que Tamaulipas es un estado con mucha inseguridad, el INE hace 15 días instaló el 100% de las casillas, todas. Y se recibió la votación en el 100% de las casillas para el Senado de la República. Y entonces aquí la causal de nulidad nos dice, si no se instala el 20% de las casillas, se anula la elección. Pues ¿cuándo va a pasar eso? Si el INE constantemente nos dice, instalé todas las casillas. Va a ser muy difícil que el INE nos diga, no se instaló el 20% de las casillas y pasaron todas estas irregularidades. Puede ser y por eso está la causal, pero nunca se ha acreditado en la realidad. O sea, nunca se ha anulado una elección de Zacatlán por esos dos supuestos. Y ahora va el tercero, en este pongan atención porque es el complejo. El tercer supuesto nos dice, se anula una elección cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos que hubieran obtenido la constancia de mayoría sean inelegibles. Pero ahí viene la pregunta, a ver, si yo como partido político registré dos fórmulas y gané, y luego el INE me dice, pues de tu fórmula 1 es inelegible el propietario y el suplente, ¿por qué voy a anular la elección? Si los de la otra fórmula ya ganaron y son elegibles. Y luego los que quedaron en segundo lugar también ya ganaron y son elegibles. Entonces el segundo lugar va a decir, no, tribunal no va a anular la elección. Y la otra fórmula que sí son elegibles, también le van a decir al tribunal, tú no puedes anular la elección, oye, pero es que tu fórmula, compañera, salieron elegibles y el propietario suplente, bueno, eso ya no es mi problema. Pero aquí hay una inconsistencia en la ley. Si es inelegible el propietario suplente en senadurías, no se puede anular la elección porque en senadurías se está compitiendo por tres fórmulas que van a llegar al Senado. Dos primeros lugares y un segundo lugar. Si un primer lugar es inelegible el propietario suplente, pues el otro primer lugar va a decir yo voy a entrar. Y el segundo lugar va a decir yo ya quedé en segundo lugar, no se puede anular la elección. Entonces aquí tenemos una inconsistencia en la ley. ¿Qué es lo que debería suceder? Porque no se ha dado el caso en la realidad, ¿no? Pero si resultara inelegible el propietario y el suplente, lo que tendríamos que hacer es, bueno, ya ganaste tu Fórmula 1, ya ganaste tu segundo lugar, y si la Fórmula 2 resultó inelegible, se va a tener que convocar a elección extraordinaria, pero solamente para elegir una de las fórmulas que resultó inelegible. No se va a anular la elección. Vamos a convocar una elección extraordinaria
para esos dos que resultaron elegibles, pues vuelvan a competir todos los partidos políticos. Eso, en teoría, debería de suceder, pero nunca ha pasado que el INE diga son inelegibles tanto el propietario como el suplente en el Senado de la República. En diputaciones ya hemos visto que sí se han dado casos donde son inelegibles el propietario y el suplente, y entonces nos vamos a elección extraordinaria, pero ahí nomás compite una fórmula. Pero cuando estamos hablando de tres fórmulas que van a llegar al Senado, pues si una de las fórmulas es inelegible, las otras van a llegar, y entonces se va a convocar elección extraordinaria solamente para esas dos fórmulas. O lo que pasó en Tamaulipas, el propietario se fue de gobernador y ganó la elección, quedó el suplente entra en funciones, tiene un accidente en la carretera del suplente, desafortunadamente fallece y se tuvieron que convocar elecciones extraordinarias para cubrir ese escaño que quedó vacío. Y fíjense, ¿cuánto falta para que terminen los senadores en este momento? Pues año y medio, más o menos. Y de todos modos se convocó una elección extraordinaria para que esta nueva fórmula de candidatos pues esté nada más en el Senado año y medio. Ahora, eso no les impide, lo que les decía al principio, que estos que apenas van a llegar al Senado, tanto el propietario como el suplente, pues en una de esas digan, pues me quiero reelegir. Entonces ya el partido decidirá si ese senador que es propietario, pues lo registran para que se reelija o no. Y luego datos también muy curiosos, ya se los platiqué, en este momento son 250 diputadas por varias cosas que han sucedido en la Cámara de Diputadas y Diputados. En este momento son 250 diputadas y 250 diputados. Exactito. Y en el Senado de la República, con este que ganó hace 15 días, hombre senador de Morena, son 64 senadoras y 64 senadores. Porque mientras se celebró, perdón, la elección extraordinaria en Tamaulipas, eran 64 senadoras y 63 senadores. O sea, duramos un rato en el Senado de la República donde había más senadores que senadores. Pero ahora ganó el Senado, se va a integrar al Senado de la República, entonces vamos a tener esa cifra exacta. Y a lo mejor ustedes ya lo ven natural, pero busquen en el mundo donde hay la mitad de legisladores en el Parlamento, o busquen en el mundo donde hay la mitad de diputadas en un Parlamento o Congreso. Muy pocos países en el mundo, todos estos que nos presumen que son democracias muy avanzadas. En Reino Unido hay más hombres que mujeres, en Alemania hay más hombres que mujeres, en Estados Unidos hay más hombres que mujeres, en Canadá hay más hombres que mujeres. En México, exactamente la misma. Vayan mañana al Senado de la República y van a encontrar 64 senadoras y 64 senadores. Y vayan a la Cámara de Diputadas y Diputados y van a encontrar 250 diputadas y 250. Está exactito. Ahora viene 2024. ¿Qué vamos a hacer en 2024? Todos los partidos tienen que registrar 250 candidaturas, por lo menos de mujeres en diputaciones. Y todos los partidos tienen que registrar por lo menos 64 candidaturas de mujeres. Pero eso no quiere decir que la ciudadanía ya en la elección vote por esas mujeres. Entonces, ahora sí viene una prueba de fuego en el 2024, si vamos a seguir teniendo la mitad de legisladoras, vamos a tener más o vamos a un poco ese porcentaje. Pero a nivel gobernativo también tenemos los partidos registran mujeres y ganan las mujeres. Y ya tenemos el récord mundial que se nos dice en Aguascalientes. ¿Por qué es el récord mundial? Porque en Aguascalientes, la elección de la gobernatura, si ustedes ven la boleta, todas eran mujeres. Y todos los partidos dijeron en Aguascalientes, ¿qué para qué nos hacemos bolas? Puras mujeres. Los propios partidos decidieron registrar puras mujeres para la gobernatura. O sea, los propios partidos aseguraron que iba a llegar un Estado. Tienen actualmente. Pero vean, ya no fue decisión del tribunal, de la Constitución, de la igualdad de género, fue decisión de todos los partidos que dijeron, aquí en Aguascalientes vamos a registrar las mujeres. Pues busquen una boleta en el mundo, ya sea electrónica o de papel o como quieran, busquen una boleta que en un cargo tan importante como una gobernatura, todas sean mujeres. Otra. Pero así están las cosas, así estamos en México, así está el tema del Senado de la República. Y les digo que si yo me quedo ahí, siempre me quedo con
pues, el tema este que se debe revisar de RP. Yo estoy de acuerdo con el RP. ¿Por qué estoy de acuerdo con el RP? Porque hay candidatos que son muy buenos. O sea, que pues, son unas personas que pueden servir mucho en el Senado de la República, unas personas que pueden servir mucho en la Cámara de Diputados y en la de Diputados y Diputadas. Son gente que tiene mucha preparación, tiene mucho conocimiento, saben cómo presentar las iniciativas, saben cómo aprobar las leyes, saben qué leyes le convienen a nuestro país, pero ¿qué creen? Cero carisma. Si los aventamos a la campaña, dice el partido, no, es que si se va a la campaña vamos a perder. Es un académico ahí que se la pasa estudiando, pero si sale a campaña, la gente va a decir, no, 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 este no relate. Esto está la figura de RP, como que los partidos políticos, si tienen figuras muy importantes, pero piensan que no van a ganar la campaña, pues los meten en RP. Pues yo creo que en México está bien tener ambos principios, ¿no? Ambos diseños, mayoría relativa y que algunas las gane el candidato en campañas y representación proporcional. Otras que decide el partido ponerlos en los primeros lugares de la lista para que también lleguen al Senado, a la Cámara de Diputados y Diputados. Yo creo que está bien lo mixto. Pero se está revisando aquí también en la reforma electoral, en el plan B o en el plan A, que se quería hacer una reforma constitucional, pues se revisó si se quitaban 100 diputaciones de RP. Y se estaba pensando en el plan A quitar 100 diputaciones de RP y nomás dejar 100, que son 200. 300 de mayoría y 200 de RP. Pues se pensó mucho en nada más dejar 100. Pero con la reforma constitucional, pues sí. Y también se discutió si se quitaban los senadores de RP. Yo ahí tengo mis dudas también. Si a mí me preguntan, ¿quitan los senadores de RP? A lo mejor en el Senado sí los quito, pero los diputados, no sé. Tendría que pensarlo muy a fondo. Pero como no se reformó la Constitución, como les digo, pues quedaron los mismos. Siguen senadores de RP, siguen senadores en primera minoría, siguen 200 diputaciones de representación proporcional. Entonces, como no hubo modificaciones a la Constitución, así nos vamos a ir para el 2024 con este diseño en el Senado de la República y con este diseño en la Cámara de Diputados y Diputados, pero las causales de nulidad que tampoco se modificaron. El plan B, pues sí dicen, en cualquier momento el Tribunal Electoral puede anular una elección de diputaciones federales, o en cualquier momento el Tribunal Electoral puede anular una elección de senadurías, como también puede anular una elección municipal, como también puede anular una elección de una gobernatura o hasta la presidencia. En este momento ya la legislación dice se puede anular la elección de la presidencia de la República. Y ya hay unas causales de nulidad ahí específicas en la ley para anular la elección para la presidencia de la República. Antes eso no existía. Hace 20 años, pues ningún legislador decía, oye, vamos a meter la causal de nulidad de presidencia de la República. No, decía, no, no se me parece si lo dejamos y que no se puede anular la elección de la presidencia. Ahora ya están las causales de nulidad. En un momento dado, el Tribunal Electoral tiene todas las atribuciones necesarias para anular una elección presidencial. Ya están en la ley, ya estuvieron de acuerdo los legisladores que en un momento dado el Tribunal Electoral tuviera atribuciones para anular la elección presidencial. Y bueno, con esto terminamos la causal genérica de nulidad de diputaciones y de senaduría. ¿Por qué hay genérica? Porque ya vimos, si el 20% no se instala, se anula la elección. Si anulamos el 20% de las casillas, se anula la elección. Si resulta inelegible el propietario suplente, se anula la elección. Pero si pasa otra cosa, no están las causales específicas. Entonces se acreditó en la ley, se actualizó la ley y se dijo, pues vamos a poner una causal genérica para diputaciones y senadurías. Y la causal genérica es completamente abierta. Vean cómo dice, se puede anular una elección de senadurías o se puede anular una elección de diputaciones cuando se haya cometido de manera generalizada violaciones sustanciales durante la si es de diputaciones en el distrito, si es de senaturías en el estado. Pero vean cómo habla, si hay violaciones sustanciales. O sea, ¿qué quiere decir? Cualquier violación. Dos, que estén plenamente acreditadas, y lo de siempre. Tres, que sea determinante. Es decir, que esas violaciones sustanciales hayan afectado el resultado final de la elección.
Si se dan esos supuestos, se puede anular una elección, pero vean, dice violaciones sustanciales, lo que sea puede provocar entonces que se anule la elección. Aquí nos dice Cristian, yo los sigo por actos anticipados de campaña que andan realizando. Ah, pues también, Cristian, hay que seguirlos y ver todo lo que están haciendo. Y pues sí, pueden estar haciendo actos anticipados de campaña. Y luego nos dice, no, existe la paridad de género para diputaciones y senadurías. ¿Pero qué pasa con el Ejecutivo Federal? Pues miren, con el Ejecutivo Federal todavía no se ha legislado. Y si no se ha legislado, es que el poder legislativo, o sea, diputadas, diputados, senadores, senadoras, pues no le quieren entrar a ese tema. Pero ya por ahí hay diversos académicos, especialistas, que saben que dicen que debe de haber alternancia en todos los cargos. Inclusive ya hay algunas legislaciones que está revisando la Suprema Corte, no me acuerdo si era la de Coahuila o cuál, pero ya hay una legislación que revisó la Suprema Corte que decía debe haber alternancia en la judicatura. Y la Suprema Corte contestó, eso depende de cada entidad federativa. ¿Y qué quiere decir alternancia? Pues que si es mujer, gobernadora, luego hombre, y que si es hombre, luego mujer. Pero es un tema que se va a enfrentar a la decisión, a la voluntad ciudadana. O sea, no es tan sencillo, estos temas parecen sencillos, pero no. Si a mí me preguntan desde mi punto de vista, que sea mujer o hombre, eso lo debe decidir la ciudadanía y lo debería de decidir la militancia. Oye, ¿quieres candidata a gobernadora o candidato a gobernador de nuestro partido? Lo debería decidir la militancia. Pero si hay problemas con la militancia y muchas impugnaciones y lo que ustedes quieran, pues a lo mejor es mejor que lo decida la ley en alternancia. Y punto. Si yo tengo gobernador en todo el Colima, pues el que sigue va a tener que ser gobernador. Y como dice muy bien aquí el compañero, pues a la presidencia de la República, pues en una de esas, bien. Y en una de esas, pues si hay presidenta, luego es presidente, y si es presidente, luego es presidenta. Pero se tendrá que incorporar desde la Constitución para la presidencia. Entonces hay que pensarle, porque vean, ya lo logramos en el Senado, tenemos la mitad de senadoras, ya lo logramos en diputaciones, tenemos la mitad de diputadas, pero queremos la alternancia o no. Acuérdense, en la semana pasada, la Sala Superior del Tribunal resolvió un asunto donde dijo, ahora en el INE, la presidenta va a ser mujer. Y ya se había salido a la convocatoria, ya había salido a la convocatoria. Pero independientemente que ya había salido a la convocatoria, pues la convocatoria no puede estar más allá de la Constitución, eso nunca se les pasa. Y entonces el tribunal dijo, no, ¿saben qué? Para la presidencia de línea tienen que ser puras mujeres. Entonces, si sigue así el tema, pues vamos a tener una presidenta de línea. Y entonces luego podemos incorporar esta figura que ustedes dicen, ah, bueno, es presidenta de línea, pues para la que sigue va a ser presidente de línea, y para la que sigue presidenta. Y de ahí nos vamos para todos lados, ¿eh? Ah, que la presidenta de la Corte, muy bien, no premios. El que sigue presidente de la Corte, la que siga presidenta, no sé. Eso se tiene que decidir a nivel legal, sobre todo los cargos que no son por voluntad ciudadana. La presidenta de la Corte, pues no van a votar sea presidente o presidente, sino que la ley diga. Si la ley dice ahorita hay presidenta, tú la que sigues presidente y luego presidente otra vez, pues así va a quedar. En el INE igual, a lo mejor ya puede quedar después una legislación que diga presidenta, presidente, presidenta, y así en todos los órganos del gobierno. Y ya no me hagan pensar más cosas, porque una de esas les digo, pues también las secretarías de Estado. Pues a ver, si ahorita fue secretario de Gobernación, luego secretario. En fin, nos podemos meter en una serie de cosas que no sé hasta dónde llegaríamos. ¿No? Acuérdense también, el tribunal acaba de resolver una sentencia donde dijo en las próximas convocatorias a determinados cargos debe haber una acción afirmativa para las personas no binarias. Si a mí me dicen eso hace 5 años, les pregunto, ¿y esos no binarios quiénes son? Pues no son hombres ni mujeres, y hay acciones afirmativas a favor de esas personas. Entonces vean cómo ese es el sistema progresivo y se le tiene que dar participación a todos los grupos, sobre todo a los grupos vulnerables. Y empezamos con el grupo vulnerable de las mujeres y luego el tribunal siguió con los grupos vulnerables de las personas indígenas, luego con los grupos vulnerables con distinta orientación sexual y luego con los adultos mayores, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos.
y actualmente tenemos una defensoría aquí en el tribunal que atiende a cualquier persona que pertenezca a un grupo vulnerable, los asesora, y si quieren que se les presente una demanda, se les presenta una demanda, todo de forma gratuita. Aquí está la defensoría abierta en el tribunal electoral en cualquier momento para atender a grupos en situación vulnerable. Entonces, pues veremos cómo se va desarrollando. Fíjense, ahorita hay una discusión en la Cámara de Diputados y Diputados si está bien la sentencia del tribunal o no. Y pues, ¿cómo está la discusión? Hay varios diputados que dicen, no, es que ¿por qué tiene que ser mujer presidenta? Pero hay varias diputadas que dicen, no, está muy bien que sea mujer presidenta. Y así van las discusiones, pero poco a poco, además, como dice muy bien el compañero, además de tener el principio de paridad, quizá posteriormente se incorpore en la Constitución el principio de alternancia. Y si está en la Constitución, pues la alternancia va a aplicar lo que diga la Constitución. Y si dice para gobernaturas, pues ya lo dice la Constitución que para gobernaturas. Entonces, pues que se pongan tristes las gobernadoras que quieren ser gobernadoras en Colima porque no van a poder ser, porque se aplica el principio de alternancia, ahora vamos a tener. Y que se pongan tristes los que son gobernadores ahorita porque los candidatos que quieran ser en la próxima candidatos a gobernadores no van a poder ser porque es para mujeres, etcétera. Hay que ver cómo se va desarrollando este tema electoral. Pero sí son temas muy importantes y yo creo que la alternancia de entrada la tenemos que poner como una acción afirmativa o después a lo mejor ya por naturaleza ya las personas escogen hombres o mujeres y punto. Y no hay un grupo vulnerable, pero mientras no sea una forma, si hay que aplicar las acciones afirmativas y de alguna forma obligar en la ley que para determinados cargos pues tengan que participar mujeres. Fíjense, también aquí el tribunal ha emitido varias convocatorias y dicen, si quieres ser funcionario del tribunal, tienes que participar en un proceso de carrera judicial, pero han salido varias convocatorias para puras mujeres. El INE ha emitido varias convocatorias también para funcionarios o funcionarios del INE, pero pueden participar puras mujeres. También para juzgados del distrito han sacado el Poder Judicial convocatorias para que participen y compitan para jueces de distrito, puras mujeres, para magistradas de circuito, puras mujeres, pero todos no le llegamos. Creo que en el Poder Judicial, 20% de mujeres son magistradas y 70% son hombres. Todavía estamos muy alejados de una paridad en juezas y jueces, en magistrados o magistrados, pero bueno, pues poco a poco se van desarrollando estos temas. Y va pues de la mano con esto que vimos el día de hoy, ¿no? De las causales de nulidad, y como vemos aquí, pues en un momento dado sí se puede anular una elección de una senaduría, o en un momento dado sí se puede anular una elección en una diputación federal. Nada más vean aquí esta inconsistencia y con esto terminamos. Déjenme ver si no hay por ahí alguna otra participación. Pues no estamos bien. Nomás terminamos con esta inconsistencia que también tiene la ley para que la tenga presente, porque a lo mejor esta ley, lo más seguro es que esta ley aplique en el 24. Dice, se anula una elección cuando se haya cometido de forma generalizada violaciones sustanciales durante la jornada electoral. ¿Dónde está el error? A ver, si en un proceso electoral de senadurías hay violaciones sustanciales en la preparación de la elección, no se va a anular la elección, porque la ley solamente dice jornada electoral. Entonces, nomás tiene que suceder cosas en la jornada electoral, porque si suceden cosas en la preparación de la elección, como que un partido rebase los topes de gastos de campaña y gaste más durante toda la campaña, pero por eso no se puede anular la elección. Como ya después vamos a ver otras causales de nulidad que están en la Constitución, y vamos a ver la invalidez de la elección por violaciones constitucionales, donde aquí pues se subsana este error. Y a la fecha el Tribunal Electoral lo dice así claramente, se puede anular una senaduría por violaciones sustanciales que sucedan en la preparación de la elección. No nos vayamos con la finta que solo en la jornada electoral. Hay otras causales de nulidad que vamos a estudiar la próxima semana que dicen se puede anular una elección por violaciones en la preparación de la elección. Aquí fue una inconsistencia que quedó en la ley hace muchos años, porque aquí debería decir, se puede anular una elección por violaciones sustanciales durante el proceso electoral. No sé por qué le cerraron la jornada electoral. Ya algunos estados no dicen jornada electoral, algunos estados dicen se puede anular por violaciones sustanciales durante el proceso electoral. Y así debe decir, cualquier cosa que pase en el proceso electoral, solamente sino el proceso electoral. Ya sabemos que ahorita en las elecciones los temas más delicados son recursos públicos y recursos de procedencia ilícita. Y eso se da
en la preparación de la elección. Bueno, compañeras y compañeros, con esto terminamos. No sé si tengan alguna duda, si alguien quiera participar, pero yo lo que les digo que ya es viernes. A lo mejor es viernes social y ya tenemos toda la semana. Ya me vieron 20 veces esta semana. Entonces, lo mejor va a ser descansar un ratito, sábado y domingo, ya nos veremos la próxima semana. Que de verdad tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente sesión, a la misma hora, el mismo canal. Excelente fin de semana, de verdad. Un abrazo a todos y a todos, cuídense mucho y muchas gracias al ingeniero Irene de aquí de la Escuela Judicial Electoral que le dio seguimiento a esta presentación. Nos vemos, hasta luego, Guillermo, muchas gracias, Enrique, Cristian, Andrés, Claudia, Noel, Raúl, Rafael, Miguel, Mariana, José y todos los que no veo, muchas gracias a todas y a todos. Rafael, cuídense mucho, un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias.